Probablemente porque la psicología todavía promete bastante. En este programa, por ejemplo, si hablamos de las neurociencias, todavía no hay productos concretos. Es decir, no hay ninguna tecnología realmente como se pensaba derivada de la psicología. Bueno, más allá de que Watson dijo alguna vez que el objeto de estudio de la psicología es la conducta y de allí hay que derivar una tecnología de la conducta, eso se ha cumplido a medias. Entonces, en base a eso, podríamos decir que sí, la institución, así como la sociedad en conjunto, todavía espera bastantes cosas de la psicología. Eso es bastante cierto. Todavía hay esa expectativa y es lo que en el fondo daría legitimidad a la ciencia psicológica. Otro elemento que habíamos visto es que lo psicológico es un concepto, una manera de ver la vida que es bastante reciente. Es una manera secular de entender la vida y que no sé porque es un vocablo. Si todo se queda la psicología en el siglo XVIII, básicamente es un vocablo, es una suerte de filosofía. No obstante, en los últimos tiempos, la psicología ha ido permeando fuera de los ámbitos académicos. Las personas comunes y corrientes que están fuera de la formación de psicólogo tienen ciertas expectativas y ya han visto la psicología como una manera de entender la vida. O sea, hoy día cuando nos pensamos nosotros mismos, lo hacemos en términos psicológicos. Este idea de que esto es como un alma, si bien ese día puede existir, en la realidad no lo hacemos. En la realidad la mayoría de nosotros, cuando nos queremos explicar a nosotros, cuando estamos pensando en lo que nosotros somos, recurrimos a lo psicológico. Esta idea de que el ser humano es un ser biológico que contiene una mente es la idea que actualmente ha sido dominante. Y es por eso que estamos ante el fenómeno de la psicologización de la vida. Si bien lo biológico está allí, también lo biológico del otro gran paradigma, cuando queremos explicar lo que es la persona, acudimos usualmente a lo que es esta idea de que el ser humano puede ser explicado a partir de factores psicológicos. Y que estos factores psicológicos interpretan factores sociales y también factores biológicos. Eso es como la forma en que nos pensamos. De hecho, el modelo biopsicosocial de salud está sostenido en estos tres pilares: el pilar biológico, el pilar social y el pilar psicológico referido al individuo como tal. Ese yo, ese individuo que tiene un yo, el cual solamente es potestad única de cada individuo. Entonces, hay este fenómeno creciente de la psicología de la vida, donde nos explicamos nosotros mismos nuestros problemas, nos hemos explicado solamente a partir de conceptos que vienen de la psicología. Entonces, ahora que hemos hecho la aclaración del contexto, donde la psicología aparece como ciencia, que responde a una necesidad institucional, ahí recién podemos comenzar a revisar qué exactamente se refiere al concepto de epistemología. Es decir, como esta disciplina que es parte de la filosofía, pero que se hace cargo de la legitimidad del conocimiento científico como tal. Entonces, a continuación vamos a revisar una primera definición de lo que es la epistemología. Bueno, tenemos esta definición de epistemología muy interesante. Tenemos dos grandes definiciones. La primera tiene que ver con entender que la epistemología es básicamente una disciplina, una rama de la filosofía que busca articular articular criterios para entender lo que es ciencia, o entender la validación con lo que yo designo que una disciplina es o no científica. Recordemos, actualmente, por ejemplo, tenemos la química, pero por otro lado está lo que es la alquimia. En un momento de la historia, una parte de la alquimia se separó de la química. En una parte de la historia, esta parte de la alquimia que da la química demostró tener mucho más validez y dar resultados concretos. En una parte de la historia, la astronomía logró la separación de la astrología. Entonces, ese es a considerar. Entonces, si yo designo algo, una práctica científica legítima, yo en el fondo ocupamos estos criterios para decir qué es ciencia y qué no lo es, que se llama la articulación de criterios.
que sería, y bueno, es muy raro que uno aprenda alquimia o astrología en una cátedra universitaria. Puede existir, pero realmente en la práctica eso no pasa mucho. La práctica no existe. Si se menciona astrología dentro de la cátedra universitaria, es netamente como una nota histórica, no como una realidad científica. O hablar del miasma en medicina, está ahí llamarlo que provoca enfermedades y que era la teoría dominante antes del ascenso de la patogénesis. Se menciona como una historia, pero no se menciona como una realidad emprendida. Esta idea de la transformación de formas, la creación de químicas por medio de una transmutación, es una historia, es una fabulación, no es una realidad. Al menos hoy en el siglo XXI sabemos que no es así. Podemos transmutar cosas así, a través de procesos químicos, pero no de como se ponía la alquimia. Ya después en otra clase vamos a ver qué tiene la particular alquimia, de particular, y por qué es importante psicología también. Hay otra concepción de epistemología que es muy interesante es la epistemología como un discurso societal, social. Un discurso que tiene la sociedad acerca de lo que debe ser ciencia. Y no, incluso es superior a la sociedad, porque la sociedad es un concepto que se refiere a nosotros. La sociedad como concepto viene de societas latino que se refiere a las personas, nosotros. La sociedad amical, o sea, la sociedad la formamos nosotros las personas, ¿veis? Es que hay cambios sociales, en fondo, ¿a qué se refiere? A cambios en las relaciones entre individuos. Lo societal es mucho más amplio, se refiere a la estructura que da sentido y que da orden a la sociedad, de la cual ningún individuo puede escapar. Entonces tenemos lo siguiente, vamos a revisar esta primera gran definición de lo que es epistemología, la clásica, vinculada a la filosofía. Recordemos que según esta visión, la epistemología como concepto es una rama de la filosofía que se preocupa de la naturaleza, las fuentes y los límites del conocimiento. Y se focaliza en articular cuáles son los criterios para definir qué es conocimiento y quiénes y cuáles son los hechos legítimos y especificar la validez de ciertos conocimientos o ciertas formas de producción de conocimiento. Eso es lo importante. En el fondo, esta disciplina de la filosofía dice ya, ¿cómo aquí estamos concibiendo lo que es conocimiento? ¿Y qué no sería conocimiento? Asimismo, ¿qué sería una afirmación de conocimiento? O sea, supuestamente podríamos decir que afirmar conocimiento es igual a reconocer hechos, reconocer evidencia, sobre todo en el paradigma más positivista. Yo creo que es importante, tiene que ver con los procedimientos. Se preocupa también especificar cuáles son los procedimientos por los cuales yo puedo designar que un conocimiento sea legítimo. Dígame. ¿Podría repetir la definición de epistemología? Es la rama de la filosofía que se preocupa de las fuentes, la naturaleza, los límites del conocimiento, y se focaliza también en articular los criterios con los cuales definimos qué es conocimiento y los cuales también adjudicamos las aprobaciones de conocimiento, y se preocupa también de crear procedimientos válidos sobre el conocimiento. Eso básicamente. Entonces, en esta visión de la epistemología, podríamos, incluso se le llama a veces definición metodológica, porque pone mucho énfasis en la metodología, en cómo se produce conocimiento. Si algún fenómeno queda alejado de esta forma de ver el mundo, de esta forma de proceder a generar conocimiento, ya no sería conocimiento como tal. Por eso que esta versión se le llama visión clásica de la epistemología. Bueno, antes de continuar voy a pasar la asistencia, si no se me olvida. Se encuentra Marcela Álamos, ¿sí? Fernanda Alcózar, no, Renato Bastur, ¿sí? Gade Brizuela, ¿sí? José Chambilla,
Laura de los Ríos, ¿sí? Scarlett del Valle, Luciano González, Mauro González. ¿Mauro González? No hay Mauro González. Javiera González, ¿sí? Martina Enríquez y Catalina Herrera Mancilla, Valentina Leiva Garay, ¿sí? Y Amara Lobos, ¿sí? Catherine Villa Aguirre, ¿sí? Ian Montiel, ¿sí? Sebastián Moreno, ¿sí? Gloria Orden, Vicente Paredes, Felipe Pastel Pizarro, Tomás Peralta, ¿sí? Y Valentina Pereira Gómez, ¿sí? Y Constanza Quiroz, ¿sí? Antonio Ramírez Peroncini, Ariel Rivera, ¿sí? Valentina Rojas Gatica, Gabriela Romo, ¿sí? Camila Rubilar González, Constanza Silva Araya, Catherine Sotorromo, y Luis Valdenegro, Isabela Wilson Garrido. ¿Alguien que esté aquí y no haya nombrado por si acaso? Yo tengo el tema del horario. Ah, ya. Pero ya está solucionado. Catalina Rossi. Aquí atrás. Dígame. ¿Cuándo vuelta? Ya, listo. Bueno, volviendo a una definición clásica, básicamente te dice si una disciplina, la psicología, es o no digna de ser considerada una ciencia. Bueno, ha habido mucha polémica, por ejemplo, si nos vamos al campo de la parapsicología como tal, realmente un comité validó a la parapsicología como una ciencia por un voto estrecho. De hecho, hay quienes dicen de que debiésemos dejar de que las instituciones, en este caso universidades o centros de estudios, permitan estudios parapsicológicos. Y ya hay un movimiento para ahí para decir, hemos tolerado demasiada pseudociencia dentro de la parapsicología, por darle un ejemplo. Y eso pasa porque a la fecha la parapsicología, si bien un campo interesante de estudios, no está produciendo los resultados esperados, la evidencia que se esperaba. Y si uno se mete en ese mundo de la parapsicología, encuentra muchas cosas que realmente uno no entiende por qué están allí. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que básicamente tiene que ver con una revisión de criterios. Yo pensó lo siguiente: de repente puede que en el futuro aparezca una disciplina que comience a entender eso que llamamos psicológico y lo haga de una manera mucho más eficiente que la propia psicología e incluso la neurociencia de manera combinada. Si eso llegase a pasar, habría la pregunta, ¿por qué entonces tenemos que tolerar todavía si existiera una pseudociencia como psicología, siendo que esta disciplina X del futuro está dando resultados reales? Entonces, claro, si esta ciencia X aparece, da resultados reales, así como si fuese ingeniería aeroespacial, claramente el criterio de evaluación sería para allá, no para acá. A eso se refiere justamente esta simulación de que así ha pasado en la historia. Alguna vez la astrología fue dominante. Si uno quería estudiar la estrella, tenía que entender el punto de vista astrológico, y hoy día no es así. Por ejemplo, la alquimia por años, o sea, la alquímica por años tuvo el peso de la alquimia, pero ya no es así en esta época. Entonces es una cosa a considerar que tiene que ver con la manera en que se legitima como válido un tipo de conocimiento. Y esto pues le puede pasar a cualquier ciencia. Y algo dice que es simplemente una cosa de evolución natural de una disciplina. Por ejemplo, hubo un tiempo que se planteó que podríamos cambiar la sociología por la sociométrica, una suerte como de sociología objetivista, con capacidad de predicción, utilizando modelos de predicción de conducta. Eso todavía no ha pasado, pero hay gente que dice, bueno, puede que no pueda ahora, pero tú sabes que quizás en las próximas décadas o en 100 años más, cuando tengamos predictores muy buenos, hay algunos, pero no a los niveles que uno le gustaría.
le digo también tipo de metodología, crear instrumentos que realmente se puedan emplear en todo contexto también. Por otra parte, tenemos esta segunda concepción de epistemología, incluso que es mucho más cercano al planteamiento piagetano, donde el ser humano es un productor de conocimiento, que básicamente se refiere a los discursos societales de conocimiento. Bueno, antes de pasar vamos a hacer un repaso de lo que es lo societal. Esta palabrita, aquí en Chile hay un personaje que es muy popular, que es Gabriel Salazar, el historiador. Este tipo en cada entrevista, el historiador empieza a hablar de lo societal, y acá en Chile no entiende qué es lo societal. O sea, yo entiendo lo que es lo social, pero no lo societal. O sea, lo social se refiere a las personas, no solo el individuo, o el conjunto de la sociedad, las personas que componen el sistema social, pero lo societal se refiere a la estructura, lo que regula este conjunto de personas. Entonces, lo cual nadie se sale de esa regulación porque el peso de la sociedad siempre está allí. O sea, dice, es que yo quiero vivir la vida como yo quiero. Está bien, pero vivir la vida como yo quiero tiene sus consecuencias. La sociedad no va a decir no. O sea, no, me tomo un terrenito por ahí, en un lugar donde no hay nadie, hay un cerrito, o el sector público regala mi terreno, no importa que yo viva en mi paraíso, el sector público o el privado me va a sacar a la fuerza. Porque aunque yo viva así, a mi modo, la sociedad no va a estar ahí, con sus leyes y todo eso. Incluso, si yo vivo solitario, como una suerte de ermitaño, si yo empiezo a añorar, y empiezo a escuchar radio o el celular ahí, estoy en el cerro y captando señal para entenderme la noticia humana, quiere decir, ¿qué pasó con esa idea que yo quiero vivir solo? Solo yo y el universo. Si estoy ahí en medio del cerro ahí captando señal para entender la noticia humana, quiere decir que la parte subjetiva de mí nunca ha dejado de pensarse como algo de la sociedad. Y esto tiene sentido. De hecho, mira, cuando la pandemia ocurrió en Rusia, también se vivía así. Que hace como 30 años decidió dejar la sociedad, y cuando dejó de recibir estas señales y dejó de lo que él hacía, por ejemplo, es robar alimentos, robar cosas, y bueno, lo que hizo, algo que nunca pensó volver a hablar con otra persona, preguntarle qué pasa, no entendía qué estaba ocurriendo. Y esto siempre pasa. O sea, hay ciertos eventos históricos donde hacen que estos ermitaños vuelven a la sociedad por alguna razón. O sea, ¿qué es que esta persona jamás sacó a la sociedad de su cabecita? Porque lo societal lo tiene metido dentro. Esta es la sociedad es esta gran estructura con la cual nunca nadie se sale. Y es lo que le da cuenta a la sociedad. Bueno, la ciencia, la producción de conocimiento, así opera también. Lo que nosotros llamamos conocimiento, también responde a lo societal. Es la misma premisa. Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, lo societal también tiene que ver con el conocimiento mismo. De hecho, si nos vamos al concepto de conocimiento como tal, nos encontramos con este concepto interesante. Conocimiento, igual que ciencia, está muy vinculado a lo que es la conciencia, a aquello que es reflexionado, a aquello que es pensado, a aquello que es meditado, igual que la palabra ciencia. Por eso no puede decir una primera aproximación de conocimiento, es que conocimiento es un conjunto de información como tal. Conocimiento, al igual que ciencia, está relacionado con ciencia. Porque de ahí deriva la palabra ciencia. Entonces se refiere a aquello que se tiene, que se piensa, que se reflexiona, o aquello que se puede comprender, y aquello que también se puede utilizar. Estoy hablando del concepto de conocimiento como tal. Y esa forma de conocimiento está basada en un discurso societal. ¿Por qué? Uno a lo mejor puede, por ejemplo, aprender a producir sonidos ahí con el... ¿Cómo se llama esta cosa? Uno puede aprender a producir sonidos quizás con el cuerpo, por ejemplo, es clásico. Ya, pero ¿qué tiene que uno haga canciones con esto, haciendo así? O sea, claro, impresionante, pero dudo mucho que alguien vaya a ser aplaudido o vaya a impresionar a la gente haciendo sonido con esto. O sea, producir canciones... Entonces, claro, una habilidad, sí, pero una habilidad que la sociedad en estos momentos no valora mucho.
Yo soy alguien, por ejemplo, que puede hablar muchos idiomas, sabe programar. Entonces, hay discursos societales que dicen qué conocimiento es válido y qué conocimiento no. Hay gente que con el cigarro, con el humo del cigarro, puede probar formas. Que es entretenido, sí, pero ¿qué valor tiene eso realmente? Interesante, le tiene la capacidad, pero no es algo que a uno lo vaya a hacer popular o le vaya a dar cierto prestigio. Versus un sujeto, por ejemplo, que yo soy experto en cáncer grado 4. ¡Wow! Sí, eso tiene que ser. O me digo, no, que yo hago estudios, yo puedo entender, o estoy tratando de demostrar que las ballenas tienen un lenguaje. Y llevo 20 estudios consecutivos de los cetáceos. Ahí es la cuestión más impresionante. Oiga, no, es que yo trabajo como ingeniero espacial en Tesla. O sea, ahí la cosa cambia. En cambio, diciendo, ya, no, que mi especialidad es que yo he visto todos los animes que hay. Ya, y que, ya, interesante todo eso, pero ¿cuál es el valor allí? Entonces, la sociedad te dice ya, ¿qué conocimiento sería legítimo y cuáles no? Porque el conocimiento no es un tema teórico, también es un tema práctico. Por ejemplo, ¿cómo ustedes se dan cuenta que un profesor tiene experiencia? No, probablemente en la manera en que explica los conceptos. Porque hay personas que probablemente, siento que ahora un chico leyó mucho, está bien, lee mucho, pero esta persona de alguna manera, a través de su experiencia, encontró la manera de transmitir conceptos también, de forma mucho más sencilla. Entonces, esto se refiere básicamente a esta definición. Hay una estructura social que le define qué sería conocimiento y qué no es conocimiento. Y esto significa que estos discursos societales informan sobre la manera en que las personas deben entender o comprender el mundo. Y aparte de eso, también consideran o configuran cómo los diferentes agentes sociales, o sea, nosotros, las personas, nosotros, nos evaluamos como productores de conocimiento. O sea, por ejemplo, nosotros decimos que un psicólogo es psicólogo porque habla como psicólogo, porque usa conceptos psicológicos. Entonces, bueno, entonces yo requiero este psicólogo porque el psicólogo me habla cosas de psicólogo y es por eso que también yo le estoy pagando. Yo no requiero un psicólogo que me hable como autista o me hable como médico. Yo quiero un psicólogo que me explique teoría psicológica, que me aplique conocimiento psicológico. Entonces evalúa al individuo como un productor de conocimiento. Y si uno se fija, lo que uno vende en este mundo del siglo XXI, lo que uno vende en el mercado laboral es producción de conocimiento, netamente. Se valida al individuo de acuerdo al tipo de conocimiento que produce. Pues hay conocimientos que son más legitimados que otros. Por ejemplo, en algunos países, esto de ser poliglota o hablar muchos idiomas, acá hay un típico dice ¿por qué se considera a alguien que es poliglota? Porque habla muchos lenguajes europeos o lenguajes orientales famosos, pero cuando uno habla lenguajes no populares, no se le considera poliglota. Al sujeto, por ejemplo, que habla 5 lenguajes indígenas o lenguajes del África que nadie conoce, es como interesante, pero ¿qué hay con eso? El sujeto que habla finlandés, que habla islandés, francés, inglés, la valoración es distinta. Entonces, claro, el sistema social valida las clases de conocimientos. Valida ciertas destrezas. Pero ahora, una cosa interesante, esto de escribir de manera con manuscrita, escribir bonito, con buena caligrafía, es un tipo de conocimiento que en las últimas décadas se fue desvalidando. Pero hoy día se está demora, o sea, los talleres para escribir bonito han vuelto. Porque la gente ahora escribe horrenda. O sea, las nuevas generaciones, puro texto, si puro tecleo, no saben escribir tampoco y escriben feo mención. Y tampoco pueden hacer adecuadamente. Hubo un tiempo, por ejemplo, que la oratoria, en algunos países, estaba esta idea de que uno tenía que recitar poemas basados en el teatro. O sea, al niño se le coloca, no recitaba, sino recitar, así como recital de poesía, para aprender lo que es realidad y expresión. Esa forma, claro, quien tenía esa capacidad era muy admirado. Pero después de unos 100 años, eso ya desapareció. Diría yo como consecuencia que la gente no sabe hablar adecuadamente.
Entonces, en algunos países están nuevamente volviendo a poner de moda esta clase de enseñanza que antiguamente era bastante legitimada. ¿Por qué? Porque en el siglo XX, cuando apareció, por ejemplo, la radio, era típico, por ejemplo, cuando uno tenía una suerte como de convivencia, tenía a los invitados, cantar un poco, o recitar un poema. Ese cabro chico, uno mismo se ponía a recitar poemas, ¿sí? O se ponía a cantar. Ese era típico en el siglo XX, antes de la radio, antes de la televisión. Era típico. Pero después, cuando, habiendo la radio, escuchando una mejor voz, o la televisión, eso cambió. O sea, y algunas personas ahora en el siglo XXI están intentando revivir formas de rendimiento que antes se hacían. Antes era común que uno mismo hiciera teatro en la casa. O incluso repitiera chistes, rutinas cómicas que uno veía del teatro. Sí, porque no había un video de YouTube como, no, vete este video para ir por ahí. No era eso. Ya no había ese tono, y eso. Pero ahora en el siglo XXI, esa capacidad de improvisación del humor está volviendo. Hay gente que lo está cultivando. Lo que nos hemos dado cuenta es que al tener tanta información, somos jóvenes, claro. Es la verdad. Este sujeto que era cómico naturalmente se perdió. Pero ahora son formas de entendimiento, son conocimientos que están volviendo ahora. Que son muchos años, realmente los individuos no sabemos hacer humor, no sabemos hablar bien, tampoco sabemos cantar ni manejar la oralidad. Pero en el siglo XX eran capacidades, destrezas que eran muy validadas, muy valoradas, y que tú de una casa invitado, y claro, la cabra se ponía a cantar así, o los dos tipos, el marido y la esposa ahí, hacían una rutina cómica. Y eso era en el siglo XX, ahí en el siglo XX eran formas de entretenimiento, porque el mundo antiguo era así. Pero claro, después ya pues de moda, tienen radio de televisión, y tú escuchas un actor profesional haciendo eso, pues es mucho mejor, esa es la gran diferencia. Entonces, tenemos la sociedad que dice que este tipo de conocimiento es más legítimo que otro tipo de conocimiento. Y esto es relevante porque si queremos entender asuntos psicológicos, viene de aquí. De hecho, muchos dicen. Entonces, podremos decir que el problema del conocimiento también es un problema que es relevante para la propia psicología. Yo, por ejemplo, hoy día es muy común hablar de epistemologías personales. Cada individuo, dentro de la psicología, según señala, tiene una forma de entender y de concebir el mundo y también de concebir el propio conocimiento. Y eso se llama la epistemología personal. Por ejemplo, podríamos decir también de que la forma en que uno conoce el mundo o lo entiende es bastante única. Es liderada por la experiencia que uno tuvo desde la infancia. Por eso hoy día el concepto de epistemologías personales, para que se entienda como creencias de conocimiento, es bastante interesante. O sea, y esto incluso te podría explicar por qué algunos individuos, por ejemplo, son mucho más. Porque hay gente, por ejemplo, se lleva mucho mejor con las ciencias exactas. Y hay gente que no puede estudiar ciencias exactas. Hay gente que tiene que estudiar clases de ciencias porque no, aunque sean inteligentes, no dominan matemáticas, no les gusta. O se llevan mal, por ejemplo, con las ciencias ingeniería, con la administración. Entonces, es que lo contrario. Se llevan bastante bien con la ingeniería y la administración. Personas que les hablan más de la medicina o neurociencia en general. Y gente que le cuesta. Debe ser también un problema porque la epistemología personal de este individuo es distinta. Lo que había comentado en una clase, hay un tema de validación de conocimiento. Cuando le pregunté por qué el arquitecto que trabaja en el municipio, el arquitecto llano, el puesto simple de arquitecto, gana casi igual como un jefe psicólogo de programa. El arquitecto 1.800.000 y el jefe psicólogo de programa, con más estudios, ya se gana un poquito más. O sea, ¿cuánto gana un arquitecto jefe? Y bueno, una vez le pregunté a un arquitecto de la municipalidad y me dijo porque mi firma vale. Porque si yo firmo una construcción de la municipalidad y esa cuestión se cae, ¿a quién me da culpa? No al alcalde, no al jefe de Pladeco, sino a mí. Yo voy a ser responsable de eso.
Y es por eso que intento hacer que el practicante firme, sí, eso es lo que le dije, pero es la verdad. Entonces, ¿y qué pasa cuando uno firma un mal informe psicológico? No hay muchas consecuencias reales. O sea, y eso tiene razón. O sea, una mala praxis en psicología pasa bastante piola en relación a una mala praxis dentro del mundo de la arquitectura y la construcción. Y claro, y que malas praxis. O sea, cuando hay terremotos, problemas, inundaciones, ahí se notan las malas praxis. O a veces una vez en la construcción municipio, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué esto se llueve? ¿Por qué esa escuela se llueve siendo que fue preparada hace poquito? Bueno, hasta cada vez se llueve acá, entonces algo pasa ahí. Entonces, claro, en el fondo hay una obligación de que conocimientos tienen más legitimidad que otros. Y ahí no me meto con la polémica. Siempre se discutió si las ciencias sociales realmente constituyen una forma científica de conocimiento. Y acá, pues, incluso se puede explicar por qué hay una diferencia de valoración de mercado. Cuando uno piensa en ciencias sociales, de hecho, en el concepto de trabajo social, te van a decir, lo que pasa es que psicología, igual que trabajo social, son ciencias que se tratan de ofrecer relaciones de ayuda. Y eso es lo que uno hace. El psicólogo, en concreto, cuando trabaja con personas, ofrece una relación profesionalizada de ayuda, que es distinta a la ayuda que te brinda un amigo o un consejero. Es una ayuda. Y en el mundo humano, ayudar a las personas no se paga tan bien como ayudar al mundo empresarial o al mundo científico. O sea, bueno, no es tan impresionante ser buena gente versus producir para el capitalismo. Y nos vamos en ese plan. Y eso por explicar cómo las ciencias sociales quizás han sido cuestionadas como ciencia en este momento. Esto al menos lo que es lo que aparece en el texto de Posada. ¿Por qué nosotros decimos que las ciencias sociales serían menos serias que las ciencias naturales y las exactas? Y acá nos encontramos con las siguientes polémicas. Una acusación constante, cuando queremos desvalorizar a las ciencias sociales en general, es que son relativistas y subjetivistas. Esa acusación ha sido constante. Nuestra disciplina se le acusa de ser netamente que todo es relativo, que no hay ningún conocimiento fijo, y que si todo es relativo, por lo tanto, la verdad del mundo depende de cada uno. O sea, claro, estamos hablando de subjetivismo puro. Y el atado está en que, o el problema está en que la ciencia se fue construyendo alejándose de la premisa relativista y subjetivista. O sea, cuando la ciencia apareció en ciencia natural, es que ellos querían, el proyecto científico está sustentado en que el conocimiento debe ser objetivo y no relativista. Que la ciencia social no vale ese mismo ritmo. Recordemos, la ciencia, así como está pensada, se construyó en base a la escisión o separación de filosofía y ciencia. Eso es lo que separó a es la gran separación de la ciencia. La ciencia básicamente es una separación o una distancia a la filosofía, porque la filosofía siempre se le pensó como un ejercicio especulativo, siempre. Y la ciencia está construida en base a esa separación. Entre más lejos de la filosofía especulativa, más ciencia termino siendo yo. Como pasó en el caso de astrología, astronomía. La astrología también se puede considerar como una parte de filosofía en este sentido. Pero hay unas disciplinas científicas que no han hecho esta separación del todo. Y una de estas disciplinas es justamente la psicología. La psicología le ha costado distanciarse mucho de la especulación filosófica. Y es por eso que todavía se acusa a la psicología y otros similares de ser absolutamente relativistas y subjetivistas. Porque en esta separación de la filosofía no se ha completado del todo. Ha habido avances, sí, pero no se ha ido completando del todo como si quisiera. Y es por eso que todavía, por ejemplo, nosotros podemos hacer reflexiones filosóficas dentro de estas ciencias sociales. De hecho, ¿qué es lo que es ciencia social? Si le hiciera esa pregunta, ¿qué es lo que es exactamente una ciencia social como tal? ¿Qué es lo que sería? ¿Por qué psicología está ubicada en esta facultad de ciencias sociales y no en salud? Y eso tiene consecuencias. Por ejemplo, en España, creo que les comenté eso, de que en muchas universidades, psicología está ubicada dentro del área de salud. Y eso implica, por ejemplo,
que lo que uno ve en posgrado usualmente es psicología conductista y cognitivo-conductual. Otras clases de psicología no se ven, al menos en el pregrado. Para ver estudios de posgrado o otro tipo de estudios. Ubicar la psicología dentro de una facultad sociales y de la salud o de la salud tiene consecuencias acerca de qué tipo de conocimientos son legítimos para enseñar y qué tipo de conocimientos van a ser incluidos en la enseñanza. Pero aquí nosotros todavía aprendemos psicoanálisis como historia, pero todavía van a haber ramos, por ejemplo, donde van a ver lo que es el psicoanálisis como en su versión más breve todavía, pero en otras partes no existe eso. En otras partes psicología sigue una sola línea. Porque en el grupo, por ejemplo, les gusta utilizar metodologías que tienen cierto grado de evidencia. De acuerdo a lo que decía este filósofo británico, John Searle, él hacía una diferencia en las sociales y decía, acá hay un problema serio. Pasa que la crítica a las ciencias sociales, en el fondo, cuando criticamos las ciencias científicas, estamos cometiendo un error de categorías tremendo. Pero no olvidamos, son ciencias de la sociedad, no ciencias naturales. La psicología no es una ciencia natural. ¿Por qué? Porque lo que usted estudia la psicología es muy diferente, por ejemplo, a la materia. Muy diferente, por ejemplo, al sonido, a la acústica. Puede ser un error de categorías. Quien diga que la ciencia social no es ciencia está cometiendo un error porque no está viendo cuál es el objeto de estudio que busca este grupo de ciencias. Porque los problemas sociales son de una categoría muy diferente a los problemas del mundo natural o del mundo físico. Lo que llamamos problemas sociales, o el fenómeno de la sociedad, son fenómenos de una categoría muy diferente a los fenómenos naturales o físicos. Puede ser que esto sí, es un error de categorías. Por ejemplo, un problema social, si bien la ingeniería puede ayudar a resolver este problema social, pero los problemas sociales no pueden resolver solamente a partir de la ingeniería o a partir de lo médico. El problema social, el problema social es mucho más complejo que eso. Entonces es una categoría muy diferente de funcionamiento. Yo pienso que como primera indicación que hace este filósofo, habría que revisar la reflexión filosófica que se hace acerca de la ciencia. De partida tenemos una filosofía que solamente se ocupa de asuntos filosóficos, que básicamente es la especulación racional sobre el saber y la cultura humana, donde toda interpretación de filosofía es siempre acorde al sentido original que es un autor. En el fondo es una especulación que un autor defiende con argumentos racionales, pero no deja de ser netamente punto de vista, o sea, subjetivo puro. O sea, en el fondo cualquiera de ustedes puede ser filósofo y decir, una cosa es que si usted filosofía sea legítimo o que le guste a la gente o a los filósofos, pero no deja de ser, por muy validado que sea un texto filosófico o mucha coherencia interna que tenga, sigue siendo solamente un punto de vista, ¿no? Una reflexión. De hecho, algunos profesores, algunos autores de filosofía populares, justamente populares, porque tienen buenas reflexiones que lo hacen pensar. Pero si uno vaya a ese cabo y a practicar eso, porque ese texto filosófico vaya a ser un problema real allá afuera, no va a pasar, y no ha pasado nunca. La filosofía nunca ha resuelto problemas reales. La filosofía agrega problemas a la misma filosofía. Porque la filosofía, como estudio, es un sistema cerrado y se pierde a sí mismo. De hecho, los grandes filósofos que aparecieron en el siglo XXI, en la última década, como acá este chico, no se me olvida, solamente agregan problemas nada más. Él agregó al aburrimiento un problema de conocimiento. O sea, la filosofía solamente agrega problemas, no resuelve, solamente agrega. Si algún filósofo ya te aparece Antofagasta, probablemente más problemas vaya agregando. Puede ser la filosofía toda una revisión propia. Puede ser que estudiar filosofía es un estudio distinto a psicología, porque no remite al mundo real, al mundo concreto. Por otro lado, tenemos otra reflexión filosófica, que es la filosofía de X. ¿A qué se refiere? Aquella filosofía que se hace cargo
de los problemas o de los productos teóricos que produce una determinada disciplina científica. Por ejemplo, ¿cuáles serían los problemas derivados de que nos tomemos en serio lo psicológico o lo social? Ahí la filosofía se hace cargo de lo que hace una disciplina científica como tal. Y una de estas, por ejemplo, es la psicología. Ya veamos una cosa para que nos quede más claro. Hoy día nos pensamos como entes físicos. La física se ha vuelto una ciencia bastante popular. Dentro de la física tenemos esta física cuántica. ¿Quién realmente toma en serio la física cuántica? Más allá de chiste especulativo que supuestamente el tiempo no es lineal, el tiempo es más circular. Supongamos que en un momento se encontrase evidencia más real y pudiésemos tecnologías por intervención sobre esta clase de física cuántica. Lo probable es que muchos de nosotros estemos pensando, ¿podría yo regresar el tiempo y evitar que esta cosa ocurra? Si la filosofía cuántica fuese así, o fuese tan sencilla como la hacen parecer en los medios de comunicación o en las películas, lo más probable es que estaríamos pensando en términos cuánticos. Estaríamos ahí permeando así como pensando, y si yo lo concentro mucho, podría alterar alguna propiedad del tiempo. Pero no lo hacemos porque sabemos que está dentro de fantasía, porque la filosofía, la física cuántica, todavía no ha producido esa clase de intervención o de productos. Todavía no. Al menos no abiertamente. Pero hoy día tenemos conceptos porque la misma sociedad se ha acabado de hacer una reflexión. Significarse tomando en serio a la física cuántica. Por ejemplo, hoy día pasa mucho de artificial, hasta todo este pánico de igual que Terminator, Skynet ya está aquí. Y sí, probablemente sea cierto, y probablemente mucha especulación que hemos tenido sea cierto. Justamente hay una parte de filosofía que analiza los efectos sociales que produce el ascenso de una ciencia en particular. Y lo psicológico también es parte de esto. Y es por eso que, de hecho, la epistemología justamente es lo que hace. La epistemología busca analizar cuáles son los productos teóricos, en este caso de la psicología. Eso es algo que esta disciplina hace en particular. Bueno, tenemos a John Searle en su texto la construcción de la realidad social. Bueno, es chistoso porque hay muchos textos que se llaman así. No es confundirlo, por ejemplo, el texto de Berger, que también se llama igual. Pero claro, hoy día, por ejemplo, sabemos que la sociedad, la realidad social es una construcción. En algunos textos, de hecho, algo bastante interesante, yo cuando estaba en grado, me hicieron leer una filósofa llamada Aschenberg, una filósofa analítica británica. Pasa que yo no sabía que era mujer. Hace algunos años que revisé, claro, se llama Elizabeth Aschenberg, porque siempre aparece como Aschenberg. Yo uno siempre cuando pienso en un autor de filosofía pienso en un nombre. Le digo, ¿y por qué? Porque uno está acostumbrado a que la mayor de filosofía sean hombres. Probablemente uno asocia a filosofía a mujer. Entonces, bueno, aquí voy con este ejemplo. Justamente si uno piensa así, es porque la sociedad ha sido construida de esa manera también. La sociedad es mucho más arbitraria, los fenómenos sociales son mucho más arbitrarios de lo que parecieron. Bueno, Elizabeth Aschenberg, que influenció a John Searle, se llama lo siguiente. En el texto sobre los hechos brutos, on brute facts, dijo lo siguiente. Este mundo, así como está, ¿qué es lo que contiene? Contiene hechos. Hechos que no van a nunca cambiar. Y estos hechos son lo que determinan el objeto de las ciencias. ¿Por qué? ¿Qué es lo que es un hecho bruto? Un hecho bruto es igual a un hecho fáctico, algo que yo pueda sentir. Usted me puede negar la silla, decir que esa silla no existe, o que esa silla no es verde, sino amarilla, pero usted me va a negar que si yo tomo la silla y se la arrojo encima, eso no me va a negar que esa silla le va a impactar en la cabeza y que le va a doler. Puede negar el color de la silla, puede negar que existe, pero cuando yo le dé el sillazo, ahí diga que se le niega no la silla. Eso es un hecho bruto porque es un hecho fáctico, un hecho que es objetivo, que es perceptible, que es innegable. Entonces, en este mundo hay hechos que son brutos, que son fácticos, que se sienten, que se perciben, que no se pueden negar. Cada usted le puede especular, que sabe que la silla es trascendental, la silla es metafísica, pero cuando le dé el sillazo, ahí me dice si le niego o no la silla.
Entonces, en este mundo tenemos que son los hechos brutos. No obstante, también hay otros hechos, que son los hechos institucionales. Hechos que tienen propiedades distintas a los hechos fácticos o brutos. Entonces, este mundo está compuesto de dos hechos, los hechos brutos o fácticos y los hechos institucionales, que son más complejos. Ya vamos a ver lo que es un hecho institucional como tal. Entonces, podríamos distinguir, ya lo vamos a introducir el concepto de ontología, este mundo lo podemos dividir en dos. Donde existen los hechos brutos como tal, que no se pueden negar, porque el sistema, perdón, el cuerpo los percibe. Usted no puede negar un sillazo, pero sí puede dudar si la silla existe o no, o si la silla tiene cierto valor. Y esos son los hechos institucionales, donde, y aquí aplica la distinción ontológica. Hay un hecho donde, perdón, hay un mundo donde hay hechos que son objetivos y hechos donde no son objetivos. Y en esta, donde residen los hechos institucionales, podríamos decir que la sociedad se ha construido de manera social, donde están estos hechos institucionales. Y acá nos vamos a introducir a las cuestiones ontológicas como tal. Veamos la siguiente ilustración, donde decimos lo siguiente: confiamos en la vista para confirmar la existencia de las cosas, no creemos lo que no podemos ver. Entonces, ¿cómo sabemos que existen los chinches? La verificación se excluye por definición. Es un dilema ontológico. Espera un momento, o me pica, gusto ayudar. ¿Sí? ¿Duda de los chinches? Bueno, ahora dígame qué duda no. Ahí está. Es un hecho, los chinches, que te pican los chinches, es un hecho bruto, un hecho fáctico, que no se niega. Claro, tú puedes dudar, igual te va a picar. Igual te va a picar. Tú puedes negarlo, pero igual te va a picar. Los hechos objetivos del mundo. Pero hay hechos que no son objetivos. Bueno, para seguir con las cuestiones ontológicas, ya nos vamos a introducir al concepto de ontología como tal. Bueno, si bien en el video número 1 no vamos a revisar lo que es paradigma en detalle, sí vamos a revisar un elemento de lo que es paradigma y que es importante, que es la ontología, también conocido como el problema del mundo o el problema de la realidad. Uno, por ejemplo, tiene relación de pareja, una relación de amistad, sabe que esta relación no puede ser posible porque estamos de mundos distintos. ¿Qué pasa cuando le dicen a la persona que es de un mundo distinto? La persona vive en Antofagasta, viene acá a la U y todo eso, y parece un humano igual que usted, un humano de 40, pero dice que yo vengo de un mundo distinto. ¿A qué se refiere con eso exactamente? Le dice que yo vengo de un mundo diferente. Y una realidad distinta, o sea, por muchas razones. Y pensemos en la casa. En algunas casas, por ejemplo, el volumen es alto para hablar. Ahora, si alto. Hay casitas donde, hogares donde el volumen es bajito de voz. Es bajito, así como susurrito. En algunas casas, por ejemplo, no se habla groserías. En otras casas, hasta la mamá dice palabras que no voy a decir aquí. En algunas casas se habla de lo sexual, en otras casas nunca se habla de contenido sexual. Entonces vean sus casas, sus hogares. Hay temáticas que en su hogar están vetadas. Entonces si usted entra en esas temáticas, se va a tener problemas. Lo mismo, hay temas que con los amigos usted no trata, con lo mismo. Es una cuestión de mundo. Entonces la ontología justamente se hace cargo de cómo nosotros estamos concibiendo la realidad. ¿Qué es posible? ¿Qué es la realidad? ¿Cómo es la realidad? ¿Y qué es posible dentro de esa realidad? Si nos vamos a lo que es la ontología dentro de lo formal, dentro de la definición, onto se refiere al ser. Si vamos a lo que es el ser, básicamente lo que existe, la posibilidad de ser. Es que nosotros asociamos mucho al ser con el individuo, está bien, pero el individuo también es una posibilidad, es un fenómeno que está existiendo o que puede existir. De ahí viene lo onto.
La lógica se refiere al discurso lógico, es decir, esta área de la filosofía, lo ontológico, se preocupa de cómo nosotros estamos construyendo la posibilidad de ser, la posibilidad de existencia misma. Ser es igual a existir. Ser o no ser, y la cuestión, ¿qué es lo que significa eso? Si puedo existir o no puedo existir. Lo ontológico tiene que ver con eso, con la posibilidad de existencia. ¿Y qué es lo que existencia? Este mundo. Ya, les doy un ejemplo concreto para que quede claro. Una vez un psicólogo clínico me comentó que él trabajó con una chica aspectista a nivel patológico. Yo creo que la discriminación apariencia física. Este caso, bonitos, buenos, malos, feos. Allá el que y eso. Esta chica una vez me comentó que tuvo un conflicto con una amistad. Que, no era amistad, sino como le caía bien. Pero que el chico no era muy guapo, que digamos. Y él, un día hablando del tema, ya años de terapia después, hablando de la sonrisa, pasa que este chico no sonríe mucho. Ya asumía que el tipo no sonría porque tiene dientes feos, porque tiene buena sonrisa. La boxicogénica no. Hay gente que sonríe bonito, que tiene la sonrisa bonita, estereotípica la sonrisa es así, de la curva, así, típico de los modelos. Pero esa sonrisa poquita gente del mundo la tiene, la mayoría de los sonrisas. La cosa es que esta muchacha, en su patología aspectista, ella pensó que este chico no sonreía porque tenía sonrisas feas. Se lo dije una vez, porque, ¿sabes? Me dice, te disculpo, yo sé que tú eres una buena y no tienes por qué ocultar tu sonrisa. Yo he aprendido a apreciarla. Le digo, ¿qué? Me está diciendo fijo. Lo que pasó, le digo, yo no sonrío, ¿sabes por qué? Porque yo no me río de cualquier estupidez. Seamos honestos. Si nosotros viendo el la U o vamos al trabajo, mucha gente que se ríe de cosas burlescas. Entonces, y ya el trabajo no es fácil, claro, y acá son bien pelotas en el trabajo, trabajando, y acá ellos trabajan en una empresa minera, y donde la gente hace chistes que son desubicados, entonces no dan ganas de reírse. Realmente esta chica pensó que, si es feo, mejor que no se ría. Un problema ontológico, o sea, para ella la gente no bonita no debe reírse. Y bueno, no se ríe nada más porque los chistes que hacen en el trabajo no le hacen gracia nada. Y prefieren pasar por fome antes de estupidez. Esa es la verdad, sí. Por lo ontológico, la chica no puede conseguir la vida de otra manera. Si tú no te ríes, es porque tu sonrisa no es bonita. Y acá viene después este clima comentó, claro, otro problema más. Depende de que te ríes también, o sea, y claro, y si la chica después se cuenta que se ríe de puta boludez, no. ¿Sí? Pero claro, como tiene sonrisa bonita, sí. Eso me pasa. No, la sonrisa estereotípica de los modelos poquitos, o sea, la gente también, nosotros también. Tenemos que sonreír. Ontología. La chica no podía concebir que hay otras maneras de reírse. Es un problema ontológico. Para el que quede claro, sí. Entonces, cuando le dije a este otro muchacho, te ofendió. O sea, tú creías que yo no me reía, pero que tengo una sonrisa fea así. No, y quedó así. Y dije, no, te pido disculpas porque yo sé que aunque tu sonrisa sea bonita, tú tienes derecho a reírte. Eso llama. La cuestión es que justamente es un problema ontológico, un problema de cómo uno concibe la realidad y la posibilidad de la misma realidad también. Por ejemplo, esta persona también tampoco entendía por qué habían hombres o mujeres que eran atractivas y tenían parejas más atractivas. No entendía por qué. Ella realmente creía que esas parejas atractivas atraía gente en términos sexuales objetivos. No entendía que uno quizás no ser más atractivo del mundo, esos que podría ser atractivo en otros niveles. O sea, como no le caía en la cabeza, claro, porque tenía incluida mental. Entonces la posibilidad de cómo es posible, lo que es posible, también es qué es posible o no. Por ejemplo, uno de estos casos también me comentó que una vez, cuando ella era joven, se delató cómo. Pasó que la pareja tuvo un momento, una vez la llevó a una casa de visitas, y justo estaban vistiendo como que esta vez el baile de graduación para una de las niñas de la casa, que era pariente de la pareja. Y claro, todo el mundo dice que la niña era linda. Pero ella no se atrevió a decir eso porque no le contaron.
Y no le dijo nada, se quedó callado así. Y la pareja la sospechó, ¿qué te pasa? No. Claro, la pareja no es un tipo regio. Pero esta chica pariente de sujeto no era precisamente la chica más regia de tipo hermosa. Entonces ella te decía, eres lindo, a lo que son realmente no por buena onda. O sea, si usted usa una camisa bonita, uno puede decir, oh, que te ves bonito, ya, es buena onda. No, ella no hacía esa concesión especial. Para ella es realmente bonito, lindo, las personas que son realmente bonitas y lindas en el sentido estético. No dice bonito de buena onda, no se da lindo, pero te dicen lindo, por buena onda. Entonces es la doble. Cuando desarrollar, no podría conseguir que uno podía ser lindo sin ser bonito. Y no, lo que yo digo es que el mismo lógico mucha gente tiene ese problema, ojo con eso, hay mucha gente que tiene ese problema y se nota y son brutos. O sea, si ustedes alguna vez ven una escena así, donde claro, el cabro chico o la joven ahí la visten algo bonito y nadie la felicita o le hace comentarios así como, ya sabes lo que es, eso es artistismo. Y puede ser patológico. Que el artistismo que no es patológico es normal dentro de pero hay unos niveles que ya es patológico. Y esta chica tenía ese problema. Y yo digo, o sea, perdió varias parejas, muchos amigos por lo mismo. Y ella a esa niña no le dijo ningún comentario positivo. Porque no la encontraba linda objetivamente hablando. Si no es lindo objetivamente hablando, no puede ser lindo. Ni siquiera nada bonito. Y dice, oh, la pareja, se dio cuenta, ahí la pilló la pareja, ahí la pilló así de bueno. Después, recibió la calidad. Entre muchos temas. Pero la persona no puede conseguir, no lo. O sea, para ellas lindos son solamente los lindos, nada más. Para que le quede claro lo que es la ontología, en la manera de lo posible de la realidad y la posibilidad de esta misma realidad. Y es porque en esta ontología están las categorías fundamentales de cómo yo construyo este mundo. Y o sea, en el fondo, ¿qué son las categorías? Son los supuestos por lo que yo construyo la realidad. Si yo digo que solamente la gente bonita puede disfrutar al amor, quiere decir que los que no son bonitos no pueden disfrutar al amor. Es decir, si yo veo que esta persona no tan linda se enamora de esta persona y no le dice que yo soy más guapo, él la está manipulando porque es feo. Si es feo, ¿por qué lo puede llamar si es feo? Si es feo, ¿por qué lo está llamando? Si yo soy lindo, entonces no es. Él debe estar manipulado a costa mentira. Es un problema antológico. Porque no consigue a lo mejor esa persona le atrae, no por eso, por otras cosas. Y ver que tu belleza quizás no sea la gran cosa para otro, o sea, voy a estética, pero ok. Son supuestas realidades. Por otro lado tenemos la categoría de epistemología. Dentro del paradigma está también la epistemología, que es justamente lo que se llama esta ciencia, este ramo. ¿A qué se refiere el epistemológico como tal? Básicamente a la manera en que yo tengo o cómo yo puedo conocer la realidad. Acá tenemos cómo es supuestamente lo real y acá es cómo yo debería conocer lo real. Este es el cómo y esto es el qué es la realidad y acá es cómo yo pudiese conocer esa realidad. Es un epistemológico así en términos sencillitos. Por eso la epistemología, como disciplina, estudia mucho la metodología de investigación, porque la manera en que la ciencia se legitima a través de qué? De la construcción de conocimiento, o sea, de cómo se conoce. Haciendo de caso clínico, lo que dijo el colega, ¿saben cómo esta chica fue mejorando? Le dijo, toma nota o graba las conversaciones cotidianas. Y claro, se dio cuenta. Y empieza a socializar con gente distinta al usual. O sea, gente no bonita en particular. No bonita y llegada. Y cuando después comenzó a escuchar los audios o a revisar las notas, claro, mucha de la gente bonita buena onda es considerada, era pura imbécil, pura estúpida, pura estupidez, así, pelando a la amiga, pelando, y él lo escuchó pelando a la gente de manera fea, chistes despectivos. Entonces se dio cuenta, oye, realmente la manera en que estoy evaluando a las personas está equivocada. O sea,
Y se dio cuenta que estas personas que eran tan bonitas hablan cosas mucho más interesantes, ¿no? Y después comienza a chatear con extraños, sin verle el perfil, nada de eso, simplemente el contenido. Y claro, se dio cuenta, oye, realmente si hacen la conversación es mucho más interesante, por ejemplo, que andar pelando a las personas, y se dio cuenta de la calidad de personas. Su manera de construir está equivocada. Este conocimiento es básico, pero hay gente que no lo tiene incorporado, que no sabe eso, o sea, por muchas razones, porque la casa lo enseñaban así, por mera costumbre tradicional, que lo tienes que hablar con gente así, porque uno aprende prejuicios del entorno. Por eso que la escuela tiene que ver la manera como yo observo el conocimiento. Y tiene mucha implicancia, por ejemplo, de acá viene el debate, ¿cómo yo debía conocer el centro psicológico? Por ejemplo, yo le comenté la clase pasada el caso de esta colega joven que quiso hacer una evaluación de selección personal para académicos en base a personas bajo la lluvia. Es un mejor método para hacer una evaluación. No digo que esa técnica sea mala de por sí, pero no es la técnica apropiada para esa clase de evaluación. Hay mejores estrategias, la competencia, otro tipo de instrumentos. O sea, es un problema del método que yo ocupo, el cómo conozco, podría conocer realmente esta realidad. Por eso, todo problema de conocimiento es un problema de supuestos epistemológicos. Estos son dos elementos paradigmas. Hay más, pero tenemos la ontología y tenemos la epistemología como los dos elementos que están arriba en el epistemológico. Y entonces, si hablamos de la personalidad, ¿cómo no podría conocer la personalidad de personas por lo que dice o por lo que hace? ¿Qué dice más del individuo? De hecho, se ha discutido eso porque hay una relación mucho entre lo que es la personalidad y el estilo de vida. El estilo de vida de uno, que es lo que uno hace cotidianamente, dice mucho más de lo que yo soy que mis palabras. Yo puedo decir que soy empático, amoroso, que yo soy activo, pero lo soy en lo concreto. Hago cosas de gente activa, hago cosas de personas empáticas, o no las hago nomás. Pues el descriptor que uno tenga de personalidad es muy poco fiable. El estilo de vida dice mucho más de lo que somos nosotros. Dice mucho más, o sea, y eso también uno lo puede utilizar para evaluar personas. Me gusta esta persona crush, pero realmente son compatibles con el estilo de vida no. Sujeto, vivo cuando videojuegos todos los días, juego videojuegos y me aprovecho, es deportista, surfista. Me gustará, sí, pero ¿qué compatibilidad hay ahí realmente? En lo concreto. No es muy significante. Y probablemente con la sociedad no va a funcionar. Aquí lo diría que son distintos. Por eso que para este autor, yo le dice, claro, el problema está que la gente cuando dice que la psicología o la sociología es pseudocientífica, pero que está confundiendo el objetivo con lo epistemológico. El problema está lo siguiente. Ya sabemos una cosa, ya tenemos una idea de que lo ontológico es diferente a lo epistemológico. De partir lo ontológico se refiere a la existencia misma, a lo que existe, al mundo, así como está hecho, y en esta existencia es subjetiva, porque está compuesta de hechos brutos. Un hecho bruto, un hecho objetivo, es independiente de lo que yo pienso. Un sillazo me va a pegar igual, crea o no yo en el sillazo, ame o odie la silla, el sillazo en la cara. Yo la puedo amar, la puedo odiar, pero si me da un sillazo en la cara, el sillazo en la cara, eso es indiscutible. Puede que lo ame, puede que lo odie, que me guste mucho, pero el sillazo está ahí. Y eso no se discute, que el sillazo me vaya a provocar un hematoma, está ahí. No importa que tanto ame el sillazo nomás, en la cara. Hematoma y todo, el sillazo. Es un hecho objetivo, un hecho bruto. Porque es independiente de que el sujeto crea o suponga sobre ese hecho. Puedo creer o no creer, pero está ahí, es innegable. Por otro lado, hay hechos que no son objetivos, que son los hechos sociales, que dependen mucho del sujeto. Quizás no podríamos poner en duda si la silla existe, pero podríamos poner en duda cuál es el color de la silla. Por ejemplo, esta parte que es de madera, para algunos es café,
para otros será amarilla, de acuerdo a cómo es la vista de uno. Para algunos está café, para otros amarillo. Ese verde por ahí, para algunos amarillo limón, para algunos es verde musgo. El color es sugestivo, realmente. Los colores son sugestivos. Hay hechos en el mundo que son sugestivos, que dependen del espectador. Y esos son los hechos sociales o culturales. Entonces el color es el mejor ejemplo. Si ustedes revisan, no todos los colores no son una regla objetiva. O sea, la manera en que yo nombro un color o que yo describo el color de algo varía. A lo mejor la mayoría va a encontrar que esta parte cafecita es amarillita, pero otra vez no, esa cuestión se me hace más naranja. Ahí depende de cómo uno ve el color. De hecho, la profesión, la gente que trabaja en decoración, puede ser usted maquillaje, tiene una evaluación mucho más amplia de colores. ¿Por qué? Porque en su rubro se requiere esa apreciación especial de colores. Entonces ya saben que no todo es rojo, no todo es salmón. Aquí en Chile decimos, no, a todo el naranja le decimos salmón. Sí. O al gris le decimos plomo. Si es cañería de concreto, no, es plomo, es plomo. En Chile todo es plomo. Todos los gatos son gato negro, gato naranjoso o gato vaca. Eso es. Pero para quien sabe de gatos sabe diferenciarlos bien, o sea. Entonces los hechos sociales son hechos culturales, son hechos construidos, son hechos que dependen de cada sujeto. Entonces con los colores nos podemos dar cuenta. De hecho, en sociedades, por ejemplo, en algunas partes del mundo, por ejemplo en el lenguaje japonés, antes de la llave occidentales no existía el color verde. El aoi, cuando era azul, o sea, totalmente azul. En algunas partes hay ciertos colores o ciertas formas que no existían hasta que llegó otro lenguaje que introdujo esa forma dentro del idioma. Entonces, hay hechos constitutivos que dependen de cada espectador, de cómo uno los vea, los valores, y uno aprende a valorarlos. ¿Qué es lo que los caoba? Uno escucha conceptos, uno sabe lo que es, la mayoría no es. Ya de hecho, tú le das color turquesa, magenta, chileno promedio, ni idea lo que es. Magenta es lo que es como rosa oscuro. Y son descripciones vagas. Sí, es que realmente uno no sabe apreciar colores. O sea, para apreciar colores tiene que estar entrenado, ahí conoce la diferencia. La gente que trabaja en diseño, quizá en estética, sí, esa gente sí lo sabe bien. O sea, identifica los colores. Para el resto de los mortales, es naranja, es rosa o rojo claro. Eso es. Porque el espectro de colores es un hecho sugestivo. Y esto también implica cuando hablamos de valores sociales, hablamos también de temas culturales, también son hechos subjetivos que dependen mucho del sujeto. Es un patrón ontológico. Entonces tenemos en ontología los objetivos y los subjetivos, llamamos también los hechos sociales como tal. Si nos vamos al epistemológico, por otro lado, el epistemológico el tema no es existencia. La epistemología es un tema de juicio de realidad. Como yo enjuicio la existencia misma, no la existencia, sino como yo la enjuicio. Volviendo al ejemplo de la chica, si el tipo tiene sonrisa bonita, no importa que sea pelota, pero si tiene sonrisa bonita, debe ser bueno, ¿no? Si sea artista, no importa que por ustedes, pero si tiene buena sonrisa es bueno. Si tiene mala sonrisa es malo, porque es feo. Sí, y pues ella me dijo, yo tengo un problema de juicio de carácter. No tengo un buen juicio de cómo juzgar a las personas, por eso mucha gente tenía buen amigo, era pelota. De hecho, algo triste, les comento. Esta chica se dio cuenta de algo. Si una chica linda, popular, pero las amigas le hacían mucho bullying. Y ella se dio cuenta como años después. Que muchas cosas que ella consideraba para su cumpleaños, ella lo humillaba. O sea, no se había dado cuenta que algunas cosas que tenía por lo bonito, en realidad eran humillaciones que decían la amiga. Por muchas razones, quizás por más bonita, o cosas así, podrían ir respingar, no sé. ¿Por qué? Y si bueno, dijo algo, no tengo juicio de carácter, no sé cómo voy a cortar que ser bueno o es malo. Puede que mucha gente que había tenido por aliado hayan sido productivos, pero mucha gente que había tenido por mala hayan sido gente buena. Y no me he dado cuenta. Por tener todas estas errores del juicio, por evaluar mal la realidad. Por eso la primera vez que se los juicios, aun como uno evalúa la realidad, y a veces uno evalúa mal, no ve bien las cosas. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando queremos evaluar un hecho objetivo, un hecho bruto, cuando hacemos una evaluación epistemológica o un juicio epistemológico, como son hechos objetivos, todo discurso que yo
vaya a ser la verdad o sobre lo falso de un asunto, va a ser independiente del emisor, o sea, va a ser independiente de lo que yo diga. Porque bueno, yo no puedo, si yo tengo, por ejemplo, el médico encuentra una biopsia y la biopsia dice que hay cáncer, aunque yo no crea en el cáncer está ahí. O sea, el cáncer va a estar ahí. O sea, va a ser una verdad. O sea, los juicios epistemológicos que se hacen a hechos subjetivos o hechos brutos, o pueden ser reales o no, y son independientes a lo que yo creo. El cáncer está allí y nada es cierto, el tumor ya está. La biopsia, pues claro, la biopsia del tumor no se puede hacer nada, o sea, ya está, no puedo yo negarlo. Pues son juicios que son independientes de lo que yo crea. Juicios de la verdad, juicios sobre la falsedad. Usted me tenía que pagar, usted dijo que me iba a pagar el préstamo ayer, pero no hay ningún depósito. Si usted dice no, que yo le pagué, hizo la transferencia, no, me hizo la transferencia, falso. No está la transferencia y me cuenta que usted no me pagó, está mintiendo. Entonces, en el juicio epistemológico, hechos sobre hechos brutos, o es verdadero o es falso. ¿Existe o no existe? Por eso discurso de la verdad o de lo falso. En falso entendido como que no existe, que no es evidente, que no hay evidencia. Verdadero se refiere a que es evidente, donde sí hay evidencia. Pero esto funciona bien en el mundo objetivo, de los hechos brutos. Revisemos los juicios epistemológicos en los hechos subjetivos o hechos sociales. Si algo verdadero o algo falso, debe. Ya, Vicente siempre me paga el arriendo en la ficha correspondiente, pero yo me he dado cuenta que en los últimos meses se ha ido demorando la transferencia. Pues incluso en el mes pasado me pagó un poquito menos y que me dejó debiendo 50 lucas. Después me dice, no, lo que pasa es que es muy insolente, se me causa la vista y he trabajado mucho, le puse un 0 menos a la transferencia. Y yo digo, sospecho así como la vida así como... Y el último pago, y después dijo, no, sabe que yo, no se puede Marcelo, yo le voy a agregar la deuda más el último arriendo. Y el supuesto, no, que sabe que yo cuando hice la transferencia hubo el corte general. Justo cuando yo hice activo la transferencia, la luz se cortó a nivel nacional. Justo. Justo así. Justo así. Y llegó sospechando así. Ya, y yo después cuando ya, y me enojo, lo voy a hablar una funda para social y digo, ya, vamos a fundar este tipo con todo. Si a todos amigos fundarlo, si esto pagaste. Y justo en la funda le digo que me pago, ya pasa transferencia. Y el banco, después dice, el banco de Chile dice, no, hubo un problema en este usuario que todas las transferencias que no deberían quedaron aplazadas hasta verificarlas. Y justo las transferencias se validan. Y claro, y el tipo me está diciendo la verdad. Estaba cansado. Y claro, entonces como esto depende de mí, ya, yo escogí confiar en Vicente. ¿De dónde fue la marcación? Y a veces pasa. Porque cuando nosotros queremos escuchar epistemológicamente una realidad subjetiva o una social, depende mucho de lo que yo crea. Yo podría decir que Vicente es deudor en un pago en base a lo que yo crea, o en base a lo que yo conozca. Pues lo hecho sobre lo que es verdad o que es falso depende mucho del espectador. Por ejemplo, alguien que yo no conozco, con el que tengo ningún tipo de relación, podría decir, este es patudo porque no me pagó, está puto cuento, ¿no? Pero como este tipo lleva años pagándome el arriendo, ¿por qué se me duda de él? A lo mejor si estaba cansado y puso mal el monto, y quizás sí lo pilló el apagón, justo una vez atrás, justo y le pilló el apagón. Justo así, justo. ¿Por qué? Porque este sujeto, como lleva años pagando de manera puntual, tiene credibilidad versus un órgano notario que no la tiene. Un notario que dice, no, es que sabes que la aplicación se me acabó de con el banco y lleva como 6 meses diciendo meses. No, es que sabes justo con el apagón y que justo la aplicación se echó a perder. Pues estos juicios subjetivos o epistemológicos sobre los hechos sociales dependen mucho del emisor, de lo que yo crea, Entonces, cuando nosotros acusamos que una ciencia como la psicología o similar no es científica, bueno, en el fondo estamos en esta diferencia. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que en psicología sea complicado, porque depende mucho de lo que yo creo. No obstante, esto es lo siguiente.
pasa que el error que comete la ciencia psicológica, donde hay muy infractor, es que muchas investigaciones basadas en hechos sociales, temas psicológicos por ejemplo, son epistemológicamente o epistemológicamente subjetivas, es decir, depende mucho de lo que yo crea. Quizás yo quiero hacer una investigación sobre. Yo creo que la gente con plata tiene poca ética. Y empiezo a hacer investigaciones midiendo la capacidad ética de gente con miedo. Y me di cuenta que no es así. No, que la gente con plata no es más ética ni menos ética que la gente sin plata. Es puro prejuicio mío rancio, no sobre la gente con miedo. Y estoy cometiendo un error epistémico. Y esto es como en la ciencia. Cuando yo busco en realidad confirmar ideas mías, estoy mirando la realidad. Y ese es el problema que tiene la ciencia psicológica. Muchas veces uno supone cosas del individuo, articula investigaciones o supuestos sobre el paciente o sobre el usuario, y no son así en lo concreto. Pero en un psicólogo clínico que me habló de esta chica aspectista, una vez le tocó trabajar un chico que parecía igual, aspectista. Entonces se cuenta una cosa, el chico no era aspectista en el sentido de la apariencia, el chico tenía otro problema más serio. Era un chico que buscaba mucho ser, como tenía poca autoestima, poco amigo, buscaba ser muy deseable, es decir, a todo el mundo decía que sí. Y era muy miedoso. Su problema nunca fue la apariencia. Como este chico es guapo, es claro. La mayoría de gente que lo rodea es guapa. Entonces tiene otro problema. Entonces a veces uno quiere investigar hechos sociales, pero si yo porque tiene una mirada que es subjetivista, baja la creencia de uno y no está viendo los hechos reales. Entonces según este autor, lo que digo más en psicología es ser como investigador específicamente objetivo, es decir, sobre hechos sociales. Es decir, objetivar lo subjetivo. ¿A qué se refiere? El problema de ese muchacho no es que sea aspectista. El problema de ese muchacho es un sujeto que no sabe poner límites, que busca mucho la actividad social. Y lamentablemente la gente más entrenada, más pensada, es que suele imponerse sobre otro. Y entonces yo le digo que a veces yo decía cosas pesadas, más para agradar a los demás, no porque realmente creía eso. ¿Sí? Por la programación, no. Y a desagradable más poder, no porque el tipo era bastante agradable. ¿Sí? Y que estaba cansado de gente que pensaba que fue malo y ya era porque el tipo no sabe qué no. El tiempo no le dice usted si no quiere. Pues lo que es que la psicología habría que ser específicamente objetiva, aprender a objetivar lo que es subjetivo de por sí. ¿Qué es esta realidad psicológica? ¿Qué es subjetivo? De darle una mirada objetivista a la sociedad. Eso es lo que hay que hacer. No validar creencias personales, lo contrario. Tenemos que nosotros objetivar científicamente lo que es subjetivo, que son los hechos sociales o hechos psicológicos. ¿A qué se refiere? Objetivar lo subjetivo. Y para eso están las actividades psicológicas, las que dentro de las buscan esa objetivación. Y eso es más tarde, la muchacha que les mencioné, ella después le dijo al colega que ella era como las amigas que tenían que sentir cómodas. Lo que pasa es que ella no tenía cómo reconocerlo, porque cuando era chica, los padres eran así, entonces no tenía cómo reconocer cuando se sentía humillada. Ella sentía como la sensación del cuerpo, pero no le sabía darle nombre a esa sensación de humillación. Cuando no es, a todos ustedes alguna vez lo han molestado por el hecho de que humillación, uno sabe cuando está una cosa acá o algo. Eso es incomodidad. Ella no sabía cómo nombrar eso, porque la canción lo tenía que ser más complaciente. Fue con el tiempo se dio cuenta que fue humillada por las amigas. Pero recién pudo dar todo tiempo en darle un nombre, darle el nombre correcto a la experiencia emocional. Y una cosa que es un tema de educación emocional, darle el nombre correspondiente a la emoción. Ella sintió humillación, no se daba cuenta, no tenía cómo nombrarlo, porque nunca nadie la había educado en eso. ¿Qué es cómo marcar límite? ¿Qué es lo que es el digno? No tenía eso, no tenía aprendizaje. Claro, entonces había chicas que se dan, o chicos que se dan cuenta de decirlo humillados. Pasa. Ustedes no creen, les puede pasar, así que no crean que son tan diferentes. Si la mitad de esas chicas tuvo ese problema, con el tiempo recién aprendió a nombrar lo que es humillación, y algo que aprendió con la educación mexicana. Sí, me siento mal y esta gente no es mi amiga, esta gente está burlando de mí.
Sí, ella contó de chiste de un cumpleaños humillado por la amiga. Y son la amiga de todos los que humillada por el propio amigo. Porque ella no soporta el grupo, ella simplemente era el chistecito del grupo. La gente se cuenta que era el chistecito del grupo. Y como Vicente se da cuenta que se habían asesinado, Vicente era el chistecito. No, esta figura de mí siempre. Claro, como el cumpleaños en mi casa, pero se están burlando, esta familia que está celebrando se están burlando de mí. No. Sí, de cuenta eso. Porque empezó a ver las pistas. Y se cuenta que nada tan querida como ella creía. Y tampoco lo otro. Tampoco era tan popular como ella creía, tampoco. Le caía mal. Se dio cuenta que caía mal. Todo cosas no se da cuenta, porque empieza uno a objetivar la realidad. Uno le empieza a objetivar. Por eso, si hacemos un curso de psicología metafísico, todo lo que yo logro conocer es independiente de lo que yo crea. Eso es una cosa importante, independiente de lo que yo pueda creer. Pero a lo mejor mi usuario me cae mal, pero da lo mismo. Que me caiga mal, me caiga bien. Lo importante es que la información que estamos sacando es real, que le sirve, ¿no? Que el usuario a usted le caiga mal, le caiga bien, da lo mismo en el fondo. Porque uno está trabajando como psicólogo. Eso en cuanto a lo ontológico y lo importante que tenemos en psicología es objetivar los juicios, anular un poco lo que es el juicio personal objetivo y comenzar a objetivar, ver de manera mucho más intuitiva las relaciones humanas. Bueno, ahora vamos a pasar a otra temática también interesante, y es sobre cómo una evidencia que en psicología estamos en una ciencia que es muy pluralista, en el sentido mucho más positivo del asunto, no en el sentido negativo. Una cosa contraria a lo que encontramos en psicología, que hace que esta ciencia sea pluralista, es que tenemos muchas perspectivas teóricas, y eso no debe ser visto como algo negativo, lo contrario. El hecho de que en psicología tengamos muchas perspectivas teóricas es una virtud, no un obstáculo o un signo de atraso. Otra cosa constante, otra cosa a tener en cuenta, es que el rol del psicólogo ha ido cambiando. Pasamos del psicólogo académico, encerrado en un laboratorio, a un psicólogo que existe en el mundo real, que existe como profesión, que hace cosas, que interviene, que es diferente de acuerdo a cada ámbito o lugar de actuación. El psicólogo laboral es distinto al psicólogo comunitario, el psicólogo educacional, el psicólogo que trabaja en el hospital, el psicólogo clínico. Entonces, continuamente el rol del psicólogo se ha ido diferenciando, se ha ido acrecentando. Los otros psicólogos que no ven usualmente. ¿Qué era la pluralidad? Pluralidad se refiere a la convivencia entre distintas perspectivas. Lo plural se refiere a lo diverso. Plural. Exacto. De hecho, ya no nos molesta, de hecho, una cosa, ya no nos molesta aprender diferentes enfoques. Antes era molesto, ya no. Nos gusta que haya diferentes enfoques. Ya no, al primer año quizás molesta al principio, pero después cuando uno ya pasa el segundo año, después egresa, entre más enfoque mucho mejor. Uno le encuentra mucho más gracia a la psicología así. Lo que habíamos revisado, el rol psicólogo hoy día se está diferenciando cada vez más. De hecho, hay una cosa interesante, el psicólogo universitario, el psicólogo que trabaja en servicios universitarios, ha ido prestando en su rol. Bueno, aquí no sé que se nos falta mucho, pero hay partes donde sí, en algunas partes hay un psicólogo educacional de universidad. Eso es algo que aquí no lo tenemos pensado. O sea, existe, o sea, un psicólogo educacional no está limitado a los colegios.
a nivel de universidad también hay psicólogos que trabajan aquí. Y eso es algo que quizás no lo veo mucho, pero en algunas partes está el psicólogo que trabaja a nivel de universidad, que hace cosas de psicólogo dentro de la universidad. Otro elemento a considerar es que la manera en que la institución aborda la psicología también ha ido cambiando. Esto según Adriana Caulino, que es historiadora de psicología de la Universidad Católica de Valparaíso. Ya. Cuando nosotros queremos hablar de teoría en psicología, nos encontramos con el siguiente escenario. Por ejemplo, en el primer recuadro, notamos lo siguiente. ¿Qué es lo que la primera polémica que uno encuentra? Que uno ve que hay teorías donde internamente son diferentes. Donde la diferencia viene dada porque hay un consenso sobre los objetos de estudio. ¿Qué tienen en común la psicobiología, la neuropsicología, la psicología evolucionista? Que básicamente los objetos de estudio tienen que ver con la constitución biológica de la conducta. La biología es lo central de este grupo de teorías. La neuropsicología con la psicobiología tienen esta base en común, que la conducta es explicada a partir de la biología del cuerpo. ¿Dónde este grupo de teorías es diferente? ¿O dónde se pelean? ¿O dónde hay disenso aquí? En las teorías explicativas, las teorías de... ¿Qué diferencia en la psicobiología de procesos neuropsicológicos? Que no tiene su rama. ¿Qué diferencia a procesos neuropsicológicos? Uno, de psicobiología, donde sí pelean. Ambas dicen que lo biológico explica la conducta. Pero ¿dónde hay disenso? ¿Dónde pelean? Exactamente. Es muy simple. En proceso neuro, ¿dónde está la conducta? En la neurona. En cambio, en psicobiología, la conducta está dada a modo global por la biología. Por ejemplo, la ansiedad puede explicar el término de la azúcar en el cuerpo. ¿Cómo? El cuerpo procesa el azúcar, eso te puede explicar la ansiedad. Para un psicobiologista, eso es una forma de explicar el fenómeno psicológico. Usted es más ansioso porque usted come mucho azúcar en la mañana. Eso para un psicólogo de la idea biologista sería una explicación suficiente. Pero para un neuropsicólogo eso no es suficiente. Para él, si usted es más ansioso porque tiene un mecanismo regulador aquí a nivel neuronal, que hace que usted sea más ansioso en la mañana. Y no porque usted consuma más azúcar. Entonces ahí los dos, a nivel de teorías, pelean. Mismo objeto de estudio, pero ¿dónde se diferencian? En las teorías que están ocupando. Las teorías de psicología son netamente teorías biologistas. En cambio, las teorías de la neuropsicología son teorías que comprueban el ser humano dentro de la neurociencia. Es decir, cerebro y sistema nervioso. No se meten con el hígado, no se meten con el estómago, no se meten con el intestino, no se andan metiendo con la parte del productor. No tienen esa clasificación, tampoco con las hormonas. Aunque claro, algunos estudios psicológicos serán con las hormonas y todo eso, pero realmente son diferentes, las teorías son distintas. También así las metodologías. Por ejemplo, en la psicobiología, una observación de laboratorio de procesos fisiológicos, sangre o fluidos o hormonas, sí es aceptable. Pero en neurociencias es limitado. Si yo quiero entender, por ejemplo, el estrés, no me basta con entender el azúcar o me interesa entender la estimulación del electro cerebral. La metodología es diferente. Usualmente en neurociencia, ¿qué es lo que hacemos? Medimos la actividad neurológica por encefalograma u otras técnicas, por la tomografía axial de positrones. Usamos instrumental diferente al psicobiólogo. El psicobiólogo puede quedarse observando una célula, observando fluidos fisiológicos, pero el neurocientífico, el neuropsicólogo no. El neuropsicólogo hace test psicológicos, aplica también observación directa en la estimulación cerebral. Es distinto. En metodologías son distintas. Consenso en objeto de estudio, pero el disenso está dentro de las teorías y de las metodologías. Entonces hay teoría de psicología donde la diferenciación es interna, donde la pelea viene dada por la metodología y las teorías. Por otro lado, hay otro grupo de teorías
donde el disenso o la diversidad tiene datos tanto por los objetos de estudio como por las propuestas teóricas. Por ejemplo, tenemos las famosas neuropsicologías que ya he mencionado, pero la neuropsicología pelea mucho, por ejemplo, con la psicología comunitaria. ¿Por qué? ¿Por qué la neuropsicología pelea con la psicología comunitaria? ¿En qué se diferencia? La comunitaria es para una comunidad, para un grupo de personas, y la neuropsicología es más como para un test, para un solo individuo. ¿Qué está el objeto? En la neuropsicología, el objeto de estudio supone de que la conducta humana o la mente está explicada por procesos neurológicos. En cambio, la psicología comunitaria supone que la conducta humana y la mente humana está explicada por procesos comunitarios. Procesos comunitarios versus procesos neurológicos. Muy diferente a los objetos de estudio. Por eso que la psicología comunitaria probablemente tenga mucho disenso con la neuropsicología. ¿Qué tendría que las teorías distintas? Teorías totalmente distintas, porque el supuesto o el objeto de estudio es totalmente diferente. Por eso entre la neuropsicología y la psicología comunitaria un poco pueden conversar. Podría haber que quizás la neuropsicología conversa mucho con la psicología, me gusta más. Conversa mucho más. Hay cosas en común entre la neuropsicología y la psicología cognitiva. De hecho, existe la neurociencia cognitiva también, que es como que cruza las dos. En neuropsicología con la psicología tienen bastante base en común y ambiente. La psicología comunitaria con la psicología y la neuropsicología, no hay esa posibilidad de cruce. Porque el objeto de estudio y las teorías son totalmente diferentes. Podríamos decir que en neuropsicología las teorías son mucho más individualistas. Pero existe todavía, por ejemplo, una neuropsicología comunitaria. Eso todavía no existe. Puede que en el futuro aparezca, pero no existe en la realidad. Al menos ahora no está, no hay eso. Otra cosa, ¿dónde sí hay consenso entre que este grupo de teorías? Todo tiene que explicarse de manera científica, en base a la metodología científica. ¿En qué sentido? Puede que la psicología cognitiva sea diferente a la neuropsicología u otras de la psicología, pero todas estas áreas dicen de que la evidencia tiene que ser producida a partir de la metodología científica. Si el neuropsicólogo parte de la neurona para explicar la conducta, el psicólogo cognitivista parte del esquema cognitivo, que son objetos distintos, pero ¿dónde se parecen? Es que ambos dicen sí. Para producir conocimiento tenemos que ocupar metodología científica, de carácter objetivista. Solamente así vamos a producir conocimiento. Eso es lo que tienen en común. A pesar de que las teorías y los objetos distintos tienen en común de que afectan la base científica positivista. Por otro lado, según Apolido, tenemos otro grupo de teorías de psicología, donde aquí nadie está de acuerdo con nada. De partida, el objeto de estudio es diferente en toda la psicología comunitaria, es distinta a la neuropsicología, y la neuropsicología comunitaria es distinta a la psicología ambientalista y el psicoanálisis. No se parecen en nada en cómo concibe el objeto de estudio. Los supuestos epistemológicos, o cómo se debe conocer, tampoco son. ¿Qué es lo que supone el psicoanálisis? Que el acceso al inconsciente es imposible. Es el supuesto del psicoanálisis. En cambio, en el cognitivismo me dicen que en el cognitivo dicen que uno puede conocer objetivamente los temas cognitivos. Entonces, y aparte tampoco hay consenso sobre las teorías de la metodología. En el psicoanálisis, por ejemplo, no existe de una metodología científica. En la Gestalt y el humanismo tampoco. Entonces, hay teorías psicológicas que no son nada compatibles en objetos, ni en supuestos, ni en teorías ni métodos. Incompatibilidad total. Eso más o menos podríamos agrupar en estos tres grupos lo que es la diversidad de perspectivas teóricas en psicología. Las que se diferencian de manera interna, pero tienen los mismos objetos de estudio, las que se diferencian del objeto de estudio y en teorías, pero dicen que todo debe ser estudiado con ese carácter científico, y el grupo de teoría en psicología donde no hay de acuerdo ni en objeto, ni en supuestos epistemológicos, ni en teorías ni en metodología, es decir, no hay de acuerdo en nada.
Nada de nada. Podríamos hacer clasificación, sería bien. Ellos se han dado cuenta que el psicoanálisis no se parece en nada a procesos psicológicos, mucho menos en psicología. Y se habrán dado cuenta que el fundamento de psicología se parece mucho a la psicología del desarrollo, hay muchas cosas en común. O sea, hay materias que son más comunes y otras cosas más similares y otras que no son para nada similares. Bueno, pues, ¿habrá la posibilidad de una neuropsicología comunitaria? Puede producir, pero de momento no. Pero por el futuro puede que sí. Otro elemento a tomar en cuenta es que el rol del psicólogo ha ido cambiando con los años. La psicología, cuando partió al del siglo XIX, partió siendo una ciencia que solamente está concentrada en producir investigación empírica. Es decir, el psicólogo en su laboratorio, en la academia, básicamente para la gente común, el psicólogo era algo extraño, un vocablo extraño. O sea, el psicólogo no salía de la universidad o del centro de investigación. Luego, en la década de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial más o menos, apareció la figura del psicólogo asesor, el psicólogo experto, el psicólogo que asesoraba programas de gobierno. Esto pasó entre los años 30 y los 40. El psicólogo, por ejemplo, que decía, nosotros necesitamos tener cuerpos operativos, necesitamos evitar que hayan huelgas, conflictos entre empleados, entre trabajadores. Necesitamos, por ejemplo, evitar que esta empresa no se vean a poco los trabajadores. Entonces, un psicólogo experto en grupo que aplicaba conocimiento de lo que había en aquellos años, que es la dinámica del grupo. La dinámica del grupo viene ahí, de la resolución de conflictos. Entonces, aparecía un psicólogo que asesoraba instituciones y empresas privadas para hacer más óptimo la productividad. Esto apareció en los años de la posguerra y parte de la Segunda Guerra Mundial, el psicólogo asesor. Pero el público común todavía no estaba consciente que había un psicólogo, eso apareció mucho después. El público común, la ciudadanía recién en la posguerra comenzó a tomar conciencia que había un psicólogo como tal, alguien que ofrecía esta clase de conocimiento y que ese conocimiento para uno le puede ser útil, que es la fase de popularización. Eso fue en la posguerra. Pues todos estos programas de resolución de conflictos, de grupo, programas de bienestar al empleado, vienen de la psicología de la guerra, entre la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial. Entonces, después del tiempo, el psicólogo fue siendo reconocido por la institución y el mundo privado. De hecho, como les comenté en clase, el Watson, ¿dónde terminó trabajando cuando dejó la universidad? Terminó trabajando en el mundo de la publicidad. La publicidad, el marketing, tiene elementos conductistas de reforzamiento, vienen allí. Muchos psicólogos terminan trabajando en esta clase de empresas. En la Alemania nazi, por ejemplo, también utilizan muchos psicólogos para producir ciertas clases de programas educativos. En cambio, en la posguerra apareció la popularización del psicólogo. Para la gente común y corriente comenzó a tomar conciencia que hay una ciencia llamada psicología y que este psicólogo comenzó a aparecer mucho, sobre todo en los medios de comunicación. El tipo que habla de psicología en la televisión o en la radio de aquellos años. Fíjense, cuando nosotros pensamos en psicoterapia, lo hacemos siempre pensando en la posguerra. Nunca pensamos en la psicoterapia como un fenómeno que haya ocurrido en la época de la guerra o anterior. Siempre en la posguerra, porque la sociedad democrática civil fue el espacio para que la psicoterapia se hiciera popular como servicio. Eso es lo interesante. La idea de terapiarse viene de aquí, de la popularidad que tiene la psicología en el mundo de la posguerra, que es la configuración actual que tenemos. La configuración de modo ideal que tenemos ahora en el siglo XXI, en Occidente, viene de ahí. Hubo una sociedad estable y en paz, o relativamente estable, pacífica. Ese es el status quo que tenemos ahora, que podría romperse también. Pero la cuestión es que más o menos vivimos así, más o menos estable, con problemas no tan trascendentales.
Bueno, la fase actual que estamos, en que la psicología, estamos en la fase de psicología aplicada. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día la gente quiere explicaciones psicológicas para toda clase de problemas. Y es porque la psicología actual se ha configurado como un referente técnico discursivo. O sea, para explicar un problema, utilizaban conceptos y modelos psicológicos. Yo me por ejemplo, de que, yo para ser eficiente como deportista requiero un psicólogo. Hoy día los deportistas de alto rendimiento piden psicólogos. Eso hace 10 años era común. ¿Por qué si la fortaleza es tema de cada uno? Si yo soy bueno como deportista y soy resiliente, es porque yo soy así. ¿Por qué tengo que tener un psicólogo? Hoy día vemos que muchos equipos deportivos del mundo utilizan psicólogos, gente que se hace cargo de su proceso. Entonces, en cada área de la vida, bueno, incluso ya la jubilación para el profesor laboral también tiene un psicólogo de acompañamiento. Esta empresa tiene que despedir a esta gente y necesitamos por lo menos un psicólogo para que haga el seguimiento, para que ese despido no sea tan brutal y sea una transición suave, menos dañina para el sujeto. Entonces, hemos visto que hoy día la gente pide la psicología como referente y nosotros mismos armamos psicología en base a esa referencia. Y acá vamos un poco al detalle en esto. Si hablamos de referente técnico discursivo, estamos diciendo lo siguiente. Nosotros para hablar de identidad, sea social o individual, estamos ocupando conceptos psicológicos. Es que yo soy extrovertido, yo soy introvertido. Es que yo tengo mucha apertura a la experiencia, o yo tengo mucha deseabilidad, o gozo de mucha agradabilidad. Hay muchos conceptos que estamos ocupando para definir nosotros, o que soy tóxico, que vienen de la psicología. Y eso también aplica para identidades sociales. O sea, los grupos, la manera en que un grupo se nombra, también tiene que ver con eso. Por ejemplo, hace poco estaba leyendo a propósito de las ciudades felices. Bueno, Finlandia nuevamente es considerado el país más feliz del mundo. Pero dato curioso, si uno va allá, la gente no ríe mucho. Como la gente no ríe mucho, el finlandés, la gente más es como muy estoica, como... Y tiene que ver la manera en que la actividad se define allá. Si la gente aquí en América está tan preocupada de la felicidad, ¿por qué somos mucho más infelices que los finlandeses? Si acá nos reímos más, bailamos más, vamos más a fiestas. Esta es la explicación. Sí, hace algunos años, la primera este reportaje, en 2017, en el New York Times, un inmigrante de Angola escribió un artículo sobre eso. Un inmigrante de Angola que justamente lleva años viviendo en Finlandia. Y dijo lo siguiente: cuando él va a su país de origen, mucha gente ríe, mucha gente baila. Y qué sonrisa. Pero cuando va a Finlandia, los finlandeses estoy con... mira, te ganaste un premio, te ganaste lotería. Bien. Te felicito, te vas a pasar mañana. Sí, bien, gracias. Te vas a hacer como una sonrisa, no así como la gente del Caribe o la gente del África, ¿verdad? No tienes exaltación en la vida. Pero dijo lo siguiente: a lo mejor la gente que, claro, este histrionismo típico de la sociedad africana o de otras sociedades similares, como la latinoamericana, quizá es una manera, un coping, una manera que uno tiene para lidiar con la realidad, una manera de afrontamiento. Frente a la inestabilidad económica o la represión política de algunos casos, no me queda más que reír y pasarla bien. No me queda más que pasarla bien dentro de lo malo. Entonces, esa felicidad, más que felicidad, huele a desesperación. Porque cuando él vuelve, este inmigrante de Angola, vuelve a Finlandia, muchas te preguntan: ¿cómo vivir allí? ¿Cuánto se gana? ¿Cómo yo puedo llegar a Finlandia? ¿Me puedes ayudar? Es como, tú estás en situación, estás feliz, estás desesperado, porque la situación allá es mala, frente a la realidad finlandesa. Y cambio el finlandés, ustedes ven que los países nórdicos son países que, si bien ahora son ricos, no eran ricos en el pasado, eran sociedades donde hay poco verde, la mayor parte del año hace frío, y la gente aprendió a ser mucho más conformista con lo que se tiene nada más. O sea, la ideología es diferente. El finlandés es feliz en la medida de lo posible, aprende a ser feliz en ese contexto más agreste. Y él lo compara. Aquí en los Estados Unidos dice lo siguiente: en Estados Unidos el gringo tiene cosas materiales, pero nunca está satisfecho. Si yo tengo un poco más de plata, cirugía plástica, auto más grande.
Si tengo un poco de plata, me endeudo más y compro una casa más grande. Cuando no tenemos, entonces la visión de flexibilidad que tenemos, que tienen allá en Finlandia, es distinta a la estadounidense y también a la africana. Hay distintas. Yo por ejemplo creo que saber lo que realmente ocurre con el finlandés es que está más satisfecho. El sistema de seguridad de allá es bueno, la seguridad social en realidad es buena en relación con el mundo. Y tampoco los finlandeses no son tan ambiciosos. Esta idea de ser zorrón emprendedor no está. Esa de ser emprendedor, así, ser millonario, 20 millonarios, esa tontería de tercermundista. ¿Sí? Eso es 20 millonarios, cuestiones así. No, en el mundo nórdico no pegan esa clase de productos. ¿Dónde se pega? Aquí en el continente americano. Llega ahí donde hay gente más pobre, donde hay gente que está más desesperada. Esto de las criptomonedas, así, ¿no? Hace tu propio jefe, inventa tu curso, es muy de parte tercermundista, donde hay poco recurso económico. Donde la fantasía está en que yo hago un movimiento, me hago millonario, está esa esperanza. Puede que no ocurra así, pero tengo la esperanza que haciendo este movimiento voy a ser muy millonario. Y esto entonces implica que la identidad social es distinta, y la psicología ha sido parte de esto. Claro, entonces los finlandeses están contentados porque se han dado cuenta que no requieren desertarse mucho para ser feliz. Entonces el estoicismo es una parte de la felicidad finlandesa. La gente, los finlandeses no ríen mucho, pero son más satisfechos que muchos de nosotros, que sí estamos riendo, y les parece más de desesperación, no, pero río de una risa ansiosa nomás. La felicidad ansiosa, así, típico latinoamericano. Creo que cuando dicen no, que los chinos son amargados los chinos realmente o son amargados los otros. No, están amargados. Es que en clase, o sea, siempre dicen, no, que los chilenos ríen poco. Y la ponen tanto. O sea, las identidades sociales y las individuales son, ¿qué te diga? Llamarse tóxico. Ah, que hoy día todo es tóxico. Si a mí no te responde o te deja listo, pero bueno, hoy día es tóxico. Si el profesor es malo, es tóxico. La empresa es tóxica. Es que ya que pasa a ser tóxico, eso de ser tóxico es una cuestión química, pero claro, hoy día todavía es un tóxico. Este sería un discurso psicológico que lo hemos utilizado para hablar de entidades sociales, decirle que los chinos son amargados, o decir que los caribeños son más alegres, o entidades individuales. O cuando decimos, no, es que sabes que pasa que yo soy de plata, no tiene nada que ver. Una cosa es ser alienado y otra cosa es tener un tipo de personalidad muy diferente, la personalidad no tiene nada que ver con el social. Uno es más pesado y más agradable por distintos tratos o por tener su identidad política. Entonces, esta psicología no ha ayudado a nosotros a comprender y explicarlo como humanos, ni explicado nosotros con el círculo psicológico. La manera que nosotros nos estamos explicando, o nos explicamos en teoría moderna, no deja utilizar conceptos que vienen de la psicología. Aunque sean deformados, lo sigue haciendo así. Y esto hace, por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una acción, ya sea pública o privada, siempre se tiene que tener en cuenta estos elementos. No podemos olvidar pensar una política pública que no toma en cuenta, sobre todo en salud mental o en educación, que no toma en cuenta elementos psicológicos. Podríamos hacer una ley de educación basada en lo que dice Sacerdote el Pastor. Posiblemente la gente no nos gustaría eso. ¿Y a qué clase de ley de educación o de salud mental solamente toma en cuenta la voz de un cura o de un pastor y no los de los psicólogos? O esta idea de que la gente tiene que descansar, esto del burnout, del estrés, son conceptos de una psicología y que el mundo privado o el mundo público lo está adoptando. Por ejemplo, todas estas corporaciones grandes, por ejemplo, que dicen, ¿sabe que esta empresa no tiene horarios? Lo que usted no entiende es que si usted quiere, por ejemplo, en medio de la trabajo, irse de vacaciones o jugar todo el día Play 5, hágalo. Mientras usted cumpla con el objetivo de trabajo, si el jueves a las 8 va a tener el producto que usted se comprometió, perfecto. Por mientras haga lo que usted quiera, ¿no? En algunas empresas son así. Por ejemplo, Twitter, antes de convertirse en X, era así. Porque cuando Twitter era, antes de Elon Musk, tenía esa política de bienestar, o sea, usted hacía lo que quería, ¿no? Siempre y cuando cumpliera con los objetivos. Y si tú no cumplías, te daban ciertos castigos, te daban menos compromisos, hasta que, si tú no cumplías nada, te despedían. Entonces, básicamente era una empresa de confianza. Y eso toma en cuenta algunos temas de psicología del desarrollo sobre los adultos jóvenes. ¿Qué es lo que un adulto joven quiere? Validación y sentirse comprendido y validado. Así el adulto joven dice, el empleado joven de Twitter
O sea, que sabes que yo quiero ocupar esta semana porque quiero hacer ejercicio físico y quiero también viajar. Perfecto. Mientras usted cumple el trabajo, hágalo. Igual le vamos a pagar. Si no cumple, te castigan después de la ruta. Pero ahora que X no pasa, ahora que X, esa empresa es una empresa común y corriente, con modales, no modales, donde lee los más si ustedes se van, no despido, todo eso. Y es porque la Twitter ya ha tomado en cuenta elementos de desarrollo sobre los adultos jóvenes profesionales. Y algunas empresas pueden de ese paradigma. O sea, tú no tienes cumplido la pero tienes que cumplir con las metas. No importa si lo haces de casa o desde el calle, pero cumple. En el mundo privado es donde también toman en cuenta el elemento psicológico. Y ahora vamos a revisar lo último. Usted no sabía que había empresas así, hay empresas que son así. No, tú no tienes que presentarte, tienes que cumplir ahora el objetivo. Pero otra empresa como así, por ejemplo, la empresa cinematográfica. Darle un horario a un guionista no tiene sentido. Quiero que te des al guionista, el guionista que tenga el guion listo. Darle un horario no tiene ningún sentido. O sea, tú le pagas porque te cumple con el guión. Y tienes un guión coherente, bonito, que sea aprobado, que le guste a la gente, primero a un comité. Si tú no te presentas en la oficina, da lo mismo. La cuestión es que el guión está ahí. Pero te pasa igual con lo del teletrabajo. Sí, también. Porque hay trabajos que son aptos para el teletrabajo y trabajos que no son compatibles con el teletrabajo. Por esto es una gráfica de historia de conocimiento para que vean cómo las ciencias, en este caso la psicología, han estado basadas en prácticas antiguas como la filosofía occidental. Después, para llegar a la religión, hubieron transformaciones, esto lo va a hacer más claro en detalle, y aparecía la división clásica de las ciencias. No obstante, donde la psicología le ha costado mucho diferenciarse de la filosofía. Y es por eso que mucho del cuerpo teórico de psicología tiene un lenguaje y una similitud a los filósofos. Porque esta diferenciación ha sido mucho más reciente. La ciencia social recién apareció en el siglo XIX. La física y la química que estaban del siglo XX adelante. La física y la biología ya estaban. Sí. La psicología, entonces, igual que la psicología, es reciente. Recordemos, la fecha 1879, la batalla de Boom. O sea, tenemos un poquito más de 100 años, tenemos como 130 años, me parece. A ver, tenemos 135 años. Poquito, somos una profesión, una ciencia de apenas 135 años. Poco. En comparación con la física, la química y la biología. Entonces, si hablamos de la evolución del conocimiento en Occidente, esto es importante, ¿por qué la ciencia es un producto occidental? Porque en esta parte del mundo ocurrieron algunos eventos históricos muy específicos que no ocurrió en otras partes del mundo. Algo que en China no ocurrió, algo que en África no ocurrió, pero sí ocurrió en Europa. Hubieron unas condiciones políticas especiales que crearon las condiciones para que apareciera la ciencia como hoy día la conocemos. Y fueron condiciones políticas. Y en esta parte del mundo, a diferencia, por ejemplo, del mundo asiático, somos insolentes. No creemos que el pasado sea relevante. Hubo una ruptura de lo que es lo tradicional. Por ejemplo, en China decir que Confucio no es importante, o lo que dice Confucio está equivocado, es todavía un poco insolente. Pero ya nosotros en el siglo XV, en Occidente, ya decíamos que Platón, Aristóteles y los demás estaban equivocados. Y que, por ejemplo, la definición de ser humano está errada, está equivocada. Pero ustedes saben, la gente del medio, por ejemplo, para temas médicos, se basaban muchos manuscritos griegos. Manuscritos griegos que están equivocados, cuya anatomía es incorrecta. ¿Por qué pasa esto? Porque en el mundo antiguo estaba lo que no se escuchó que es la necromancia, que es abrir el amor por los cuerpos. En el dogma cristiano clásico no puede abrir cuerpos. Los cuerpos no tienen que abrirse. Es decir, durante mucho tiempo, al menos abiertamente, nadie se atrevería a cuestionar
los textos de Aristóteles sobre el cuerpo humano. Y son textos que están equivocados, que no son reales sobre la constitución fisiológica del cuerpo. Pero al final del medievo hubo gente que se atrevió abiertamente a hacerlo. Abiertamente, se da un cuerpo y dice, este órgano existe, este órgano es como lo describen los textos, no lo es. Eso significa romper una forma de tradición. Y eso es lo que hizo Occidente, rompió con el pasado, rompió con lo que se considera conocimiento. Ahora, ¿cuál es el drama de Occidente? El supuesto está en que tuvo la época antigua, el Imperio Romano, en su cúspide. Después vino la decadencia, la caída del Imperio Romano, después vino la época medieval, llamamos la época estudiantil, donde supuestamente conocimiento pasó. Y muchas partes del conocimiento del mundo medieval es un conocimiento basado en el mundo antiguo. Y o sea, el mundo repetía lo que decía el mundo antiguo, porque el pasado era bastante grandioso. Ese era como el discurso de aquellos años. Pero a finales del siglo XV, perdón, al inicio del siglo XV, mucha gente comenzó a tener que pensar que el pasado tan grandioso. El pasado no es tan grandioso como parece, nosotros podríamos crear un futuro haciendo las cosas diferentes. Y eso fue el inicio de la ciencia. Esta filosofía medieval, basada en el conocimiento del mundo antiguo, se fue progresivamente diferenciando y fueron creando una parte de la filosofía y por otra parte las ciencias. Por eso que la medicina antigua está equivocada. Ves muchas de las instituciones que les demostraban no son ciertas. Recordemos, en el mundo medieval está el dogma cristiano y parte del dogma cristiano era que el conocimiento tiene que haber tal cual. No podías tú cuestionar ese conocimiento porque era parte del dogma. Eso de la gracia del mundo antiguo, por eso no se innovaba en ciencia. Hasta tuvo un superior ¿por qué tenemos que hacerles caso? Y comenzó a hacer cosas de manera diferente. Bueno, la sociedad es una sociedad que tiene conservadora, tradicionalista y es por eso, por ejemplo, que en Asia no se ve ese mismo desarrollo. Ya en la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos. Con esto llegamos hasta hoy día. Son las 10.